el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Viernes de Dolores, según ¿verdad? El día, la religión católica, hoy no se come carne, de ninguna índole. Bueno. ¿Cómo que bueno? Está jodona la cosa. Hoy no se puede comer carne. No, de ningún tipo. De ningún tipo. ¿Eso es lo que tú crees en eso? No, pues hay que creer en primero. Wilton es un hombre de la Biblia, de la religión, conoce bien. Y muchas veces este tipo de cosas, aunque se han perdido muchas tradiciones, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si era el Viernes Santo, tú lo recuerdas, Wilton, y el Neto y Junior y los amigos oyentes, no sé si era el Viernes Santo. No es que le era prohibido, sino que los padres impedían que uno vaya a la playa. Sí. Como si no tiraba como un centavo, te volvía pescado. Sí, así mismo. Sí. Entonces, era una señal para que la gente no vaya a la playa. Pero la gente fue perdiendo esa tradición, esa costumbre. No, la gente empezó a ir a la playa. Yo recuerdo. Siempre es un vago que rompe yo recuerdo que había una mata, no sé si era de piñón. Un desobediente. Wilton, Sí. había una mata que tú la rayabas. Y la de caldo y santo. supuestamente botaba sangre. Déjame decirte, pero eso tenía que ser sin bañarte y sin hablar con nadie. Sí. Es una locura. Y eso vivió por muchos años. Es verdad. Yo tengo una anécdota. A mí me decía eso mi abuelo Juan Mercedes, para descansar. Y recuerdo en La Vega, un Viernes Santo, en la jardinera de la casa de ellos allá, había unas cuantas matitas de caldo santo. El caldo santo es como un cactus que tiene muchas espinitas, que tiene una hoja y tiene varias espinas. Sí. Entonces decía que el Viernes Santo, si usted parte una hojita de caldo santo, eso tiene una lechita amarilla y lo que la botaba era roja. Sabe que el muchacho es travieso y yo siempre he sido como medio extrovertido, siempre. Y yo tenía eso ahí que me calcomía y esa noche del jueves yo me acosté pensando eso. Pues antes de bañarme y sin hablar con nadie, sin ir a dar la bendición papá, como uno siempre tiene acostumbrado, fui a practicar a la mata. Pero con susto, porque yo veía eso y no sabía la corrida que me iban a dar. Y fui ahí sigilosamente y ¡paf! Partí la hojita. Y botas. Qué frustración. No botas La nada. misma lechita amarilla. Es una locura. Bueno, el que no quiera que yo coma carne, que me lleve por lo menos 15 libras de pescado y por lo menos de 25 o 30 libras de bacalao. El religioso, el padre, el padre o cualquiera de estas gente. No coma carne. Usted sabe lo bueno que es un moro con espagueti. Una cosa riquísima. No, hombre, esos son tradiciones que obedecen a la ignorancia de los pueblos. Yo no me sumo a eso. No coma carne hoy. Le va a ir mejor. Incluso el cuerpo. ¿Pero tú crees en eso? Claro, el cuerpo necesita a veces que el sistema digestivo pare la molienda, también es salud. Que haga entre veces sus ayunos intermitentes y dure un día entero sin comer nada más tome agua y si acaso cómase una fruta. Adelante, Ernesto. Bien. Mira, es difícil, sobre todo en esta semana nosotros nos hemos pasado hablando todo alrededor de esta gran tragedia nacional. Y es difícil que uno emita cualquier criterio en estos momentos tan tristes para este país que no esté relacionado con ese hallazgo. Acaban de suspender definitivamente el evento en Cabral, de las cachúas y ese tipo de cosas. El ayuntamiento definitivamente emitió un comunicado donde lo suspende. En ese mismo orden, Domingo Félix me mandó ayer un documento donde un diputado acogió la propuesta que él hizo para que el gobierno, el presidente, emita el diputado cogió la propuesta y la va a producir como una resolución para que el presidente emita un decreto en la dirección de declarar ese lugar
como zona cero, ya como un museo. Pues siguiendo en esa misma dirección, y yo creo que ustedes aquí y muchos oyentes me van a apoyar, yo voy a hacer otra propuesta paralela a esa. Y es que tanto el Senado como la Presidencia de la República, cuando pasen todos estos asuntos que ya tendrá que pase la Semana Santa, invite a todos esos hombres y mujeres que se pasaron 3 o 4 días, muchos de ellos pasando mala noche, rescatando a los dominicanos que quedaron con vida y sacando de alguna forma, entregándose a la causa para sacar cadáveres, para sacar a los dominicanos debajo de esos escombros. Esos también son héroes y yo creo que deben ser reconocidos por el Senado de la República y por la Presidencia de la República, que le haga un acto bonito, merecedor del esfuerzo que ellos hicieron, merecedor de la capacidad de entrega y disponibilidad humana que ellos tuvieron en ese momento para llevar a cabo esa tarea. El pueblo dominicano, entiendo yo, que el 90%, o por no decir el 100% de los dominicanos, está agradecido y está contento con la labor y con la dedicación que llevaron, con la acción que llevaron a cabo esos héroes. Esos son nuestros héroes que nos representan con dignidad y que nos representan con determinación. Yo creo que el Estado debe reconocer ese esfuerzo y debe importantizar ese hecho llevado a cabo por esos hombres y mujeres. Sí, los héroes sin capa, como son los socorristas, que solamente se recuerdan de ellos en los momentos de desgracia y dificultades. De los bomberos nada más se acuerdan cuando hay un incendio. Sí. Y cuando hay situaciones catastróficas como esta, de los Defensa Civil, Cruz Roja y otras entidades que se dedican a salvar vidas, nada más se recuerdan de estos jóvenes que ponen en riesgo sus vidas para salvar a otros. Incluso yo le digo que para ser voluntario primero hay que ser buena gente, obviamente, que por serlo tienes esa vocación de servicio, de servir a los demás, y también tener un traje de coraza puesto, porque hay gente que te insultan, hay otros que hasta te golpean porque entienden que tú tienes que hacer las cosas en el momento y como ellos entienden que hay que hacer. Pero también hay que reconocer que hay ciudadanos que se suman también a la obra de rescate. Pero si no tiene los conocimientos, en vez de ayudar, lo que hace es que entorpece ¿Ustedes no vieron una señora que salió un video donde uno de los periodistas se le acercó y le preguntó que si ella tenía algún familiar? Que si yo no tengo ningún familiar ni conozco a nadie de este suceso, y en lágrimas decía que ella está ahí en disposición para lo que sea. Una señora de algunos 50 y pico de años, y eso ha recorrido el mundo, ese video, porque ella fue no a entorpecer, sino, fíjate, no más que sea, no tiene experiencia en nada de bombero, de por rescate, ejemplo, pero tú ahí quizás para pasar agua. Por decir algo que es muy, muy a menudo que sucede, y ojalá no siga sucediendo. Cuando se accidenta alguien, la gente quiere ir a ayudar y no saben, se aglomera donde está la víctima, y en vez de ayudar, lo que está entorpeciendo, porque en ese momento se necesita que la gente le entre, al paciente le entre oxígeno, y los socorristas pueden hacer su trabajo más holgado. Entonces, cuando tiene mucha gente encima, las cosas se dificultan. Buenos días, señor Perínclito de Villajaragua, Miguel Mella. Yo le he puesto el litigador social del equipo. Yo recojo todos esos nombres. Buenos días a todos mis compañeros. Buenos días, Ernesto. Buenos días a Winton Mercedes, a Giovanni, a Junior,
el ex flaco que está ahí, ya no es tan flaco, eso quedó en el pasado. Que había dos flacos, que eran Brian y Junior. Brian salió y está Junior, pero ya no son flacos ninguno de los dos. Ese apodo no le queda. Estamos por aquí. No podemos hablar de otra cosa. Aquí no hay política ahora mismo, aquí no hay temas sociales, aquí no hay geopolítica, aquí no hay panorama internacional. Este pueblo entero está de duelo. Este país llora la partida de sus hijos. Algunos de la manera más brutal, que murieron allí, como fueron atrapados, como se escuchaba, y todo un ambiente donde la desesperación se imponía y donde la desesperanza parecía que era la única vía que había, y algunos lograron salir, pero una gran mayoría, o una cantidad suficiente, no una gran mayoría, murió. Todavía se están haciendo, como ustedes saben, los trabajos de identificación con los registros dactilares. Otros, sus familiares aún sufren a la espera. Como ustedes sabrán, no es fácil que un familiar diga que sí, que tienen que esperar porque los procedimientos, porque ellos saben que el INASIF trabaja con rigor científico y técnico y tienen que esperar. Hay que ponerse en los zapatos de la gente. Momento difícil. Porque la desesperación en este tipo de casos desenfrenada. Ante este tipo de situación, Giovanni de León, se pierde la cordura, se pierde la compostura. Lo que se impone es la desesperación y el nerviosismo. Pero también tenemos que entender a nuestras autoridades. Allí murió tanta gente y murieron estrellas del deporte. El amado Ruby Pérez, que el pueblo dominicano le dio unas muestras de aprecio como yo nunca había visto. Muestras de aprecio a un ser humano de cualquier índole, de cualquier área de la vida que haya fallecido en este país. De verdad que el pueblo le dijo a Ruby Pérez que lo amaba. Y a Octavio Dotel también, el pelotero de allá, de nuestra zona, de las Clavellinas de Neiva. Llamé a Rubio Mandín, que era su familiar y su amigo, y le di sus pésames. Vaya mi pésame también a Maite en Villaragua y a su familia, que eran primos también de él. Y era una familia muy unida. Y todos los demás que murieron allí, toda esa gente, todo ese pueblo, todos esos muchachos, sus jóvenes, toda esa juventud, toda esa gente que fue allí a divertirse un rato, como iban todos los lunes, porque ya eran compañeros de tanto tiempo. Un sobreviviente dijo que él tenía 22 años yendo ahí. Y otro dijo que tenía 20. 20 años, o sea que ya una gente 20 años, 22 años frecuentando. Había gente que tenía mesa fría a un ahí. lugar, sí. Claro, ya se conocían, ya era como una especie de hermandad y de familia que había ahí. Un club. Pero era un club, ya era un club, ya era un club del Jesse Club, ya era un club de Jesse Club, porque eran gente que estaban ahí, que estaban fijos todos los días, y todos se reunieron ahí y todos sufrieron. El destino es lo más grande. Miguel, escucha, hay personas que ahora están saliendo ya a difundir su historia, que tenían su ropa lista, su vestido, y no saben por qué, qué lo motivó no ir. Y otros salieron, Tal vez si no pasa eso pasa desapercibido. Pero como pasó, pero es lo que tú dices, Giovanni, a veces como que el hombre dice la palabra. Hay gente que no cree en esto, porque la gente considera a la Biblia, a cábala y fábula y cuantas cosas más. Pero la Biblia dice que Dios, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, nuestros días sobre la tierra. La gente pregunta y dice, pero ¿cómo Dios permite que los días de una persona terminen así? Pero somos parte de un entramado universal que a veces no entendemos, que se rige por fuerzas mayores y por fuerzas superiores que nos dirigen. Entonces, todo este pueblo llora en este momento la muerte de tanta gente. Y todos tenemos un vacío en el corazón, no tenemos un poquito de tranquilidad, la paz se ha alterado, el silencio
se ha adueñado de las calles del pueblo dominicano, porque de una u otra manera todos hemos sido afectados, muchos familiares de todas partes, muchos amigos, esos mismos ciudadanos, mucha gente de Venezuela que también estaba allí, de Jaina, que según me dicen también fueron una gran cantidad de personas de Jaina, y hoy Jaina está completamente funeral colectivo, enlutecido en un funeral colectivo, y de verdad que esto solo hay que pedirle a Dios que nos dé fuerza y que nos dé conformidad, porque realmente no es fácil. Es duro, Esto es muy duro. Todo el mundo se ha empeñado, como dijo Winton, la gente ha ido a ayudar, tal vez no con el conocimiento técnico que se deba tener, y a veces obstruyen, pero este pueblo ha demostrado que es un pueblo solidario. Siempre. Y que es un pueblo amante, y de que cuando un dominicano sufre, estamos ahí todos para decir que dar su apoyo, y para decir que estamos ahí, que para ayudar y para hacernos solidarios. Y aunque no tengamos a veces los conocimientos, pero que estamos ahí, porque República Dominicana es un pueblo que ha sufrido mucho, y que es un pueblo que ha tenido muchas calamidades, y que las hemos sorteado todas, que hemos salido de muchas dificultades también. En el nombre de Jesús, pedimos a las iglesias, a los pastores de las iglesias, a Merso aquí en el sur, al Codo a nivel nacional, a las iglesias adventistas, a las iglesias asambleas, a la iglesia de Dios, a la iglesia católica, a los carismáticos, a todos, a los mismos testigos de Jehová, a todos aquellos que creen en Dios. Es momento de unirnos en oración y de clamar a Dios que tenga misericordia y que dé tranquilidad a este pueblo entero que hoy está enlutado y que sufre, y a sus familiares también, que Dios les dé el remedio y les dé descanso a su alma, y a aquellos que estuvieron en desesperación, lo que esperamos también que Dios le haya dado un espacio final en su vida para ellos pedir misericordia por sus almas y por su vida. Porque mucha gente habla y dice, porque estaban allí en un lugar de diversión, dándole, disfrutando de los deseos de la carne y de la vida. Nosotros, Dios no nos ha llamado a jugar, nosotros no somos jueces. Los juicios, Winton, son una atribución que corresponde únicamente a Dios, y que todo aquel que se mete en ese terreno está usurpando una facultad que le corresponde al Altísimo. Dios no nos llama a jugar, el Señor es el que sabe. Aquel ladrón en la cruz del Calvario, en sus últimos momentos, cuando otros despotricaban de él y hablaban mal de él, aquel hombre se acercó al Señor. Barrabás no, el ladrón de la cruz, que Barrabás fue el que soltaron, y dijo al Señor que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso, y Jesús en ese momento le abrió la puerta. Entonces basta un segundo para tú conectarte con Dios y pedir a Dios, y Dios darte y asegurar tu vida y tu alma para siempre y por la eternidad. Paz a todos aquellos que han fallecido, a sus familiares, paz al pueblo dominicano, y que Dios nos siga bendiciendo. Agarrémonos de Dios, que Dios es muy grande. Amén. Amén. Señores, vamos al cambio. Vienen las noticias de Resumen de Palma.